Buenas. Hoy haremos la lectura en Juan, capítulo 8, de los versículos 31 al 36. Y dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Muchas gracias, hermano Rodrigo, por esta, como decía nuestro hermano Julio, preciosa lectura. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas veces estas condiciones no las leemos con la detención suficiente. Decimos, pero soy libre. Sí, siempre y cuando permaneciereis en mis palabras. Ahí está la libertad. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué tremendas estas expresiones, estas máximas que nuestro Señor Jesucristo nos deja aquí. El 18 de septiembre celebrábamos 215 años del establecimiento de la primera Junta Nacional de Gobierno. Un hito que marcó el inicio de la independencia de Chile. Independencia como colonia para transformarse en una nación libre y soberana. Qué lindas palabras. Es una fecha significativa, pues hablamos de un cambio de condición, de subyugados a independientes, de sometidos a libres. Los cristianos damos gracias a Dios por ello, pues significó muchas cosas buenas que van mucho más allá de lo que el pueblo y las autoridades suelen recordar en sus discursos propios de estas fechas, discursos propios de fiestas patrias. Hermanos, la independencia implicó que al ser independientes, es decir, al ser soberanos de nuestro destino, por llamarlo de una manera poética, ahora se pudiera ingresar un libro que estaba totalmente prohibido para el pueblo común, tanto distribuirlo como leerlo. Me refiero a la Biblia. Es un tremendo hito. Es algo de la máxima importancia relacionado con la independencia de nuestro país, y no solo nuestro, sino que también de los países que se independizaron junto a Chile. Pensemos que la Biblia estuvo prohibida para el pueblo común durante todo el periodo colonial. Durante la colonia, por más romántico que hayan canciones y cosas que nos recuerden, tonadas, etc. Pero había algo terrible. La Biblia estaba prohibida para el pueblo común durante todo ese periodo. Tanto la posesión como la lectura, y con mayor razón la exposición de la Biblia, estaba tremendamente prohibida. Especialmente, y todavía sumándose, el tema de que si hubiese alguna excepción de lectura, tenía que ser en el idioma no del pueblo, sino un idioma que el pueblo no entendía, el latín. Así es, hermanos. Pero la independencia permitió que en el año 1821 entraran las primeras Biblias en forma legal al país. Ya no de contrabando, sino totalmente legal. Esto es un acontecimiento que lo hemos recordado en varias oportunidades porque es demasiado importante. ¿Y por qué lo repito? Porque no lo vas a encontrar en los libros comunes de historia. No lo vas a encontrar en documentos típicos que pudieras encontrar ahí ratoneando en la Biblioteca Nacional. No. Estas cosas están normalmente relegadas
a los archivos de algunas iglesias, está relegada a archivos de algunas instituciones no alienadas con la iglesia dominante, especialmente en ese tiempo. Y fue don Bernardo Higgins quien había conocido mucho de la Biblia durante sus estudios en Inglaterra, es decir, fuera totalmente del ámbito y el control de España, un país que ya a esa altura se podía considerar protestante. Muchos de nuestros libertadores fueron a cultos protestantes, a reuniones en otros países, conocían la Biblia. Y fue don Bernardo Higgins Riquelme quien invitó a Chile al pastor bautista Diego Thompson. Diego Thompson, un hombre que hoy día es prácticamente desconocido, salvo porque una institución cristiana le puso a una serie de colegios que crearon, los colegios Diego Thompson, justamente en honor a esta persona, pero pocos saben por qué se llaman Diego Thompson esos colegios. Thompson fue un pastor escocés, quien además de ser pastor era educador, profesor, y además colportor, una palabra que hoy día está bastante olvidada, perdida y poco usada. Colportor significa que llevaba Biblias para la venta y para regalo. Es decir, su idea fundamental era llevar las escrituras. Pensemos que todo el sistema de librería era muy distinto al de ahora. Las Biblias se vendían, eran personas que las andaban portando y las llevaban de pueblo en pueblo, de país en país. Bueno, Diego Thompson era un colportor, pero también, como decíamos, un profesor, un educador, un pastor, un predicador, un evangelizador, un traductor, entre otras cosas. Tradujo después la Biblia al quechua, aunque parezca increíble. Cosas que no lo vas a encontrar prácticamente en ningún libro de historia. Bueno, fue don Bernardo Higgins quien invitó a este señor. Le dijo: venga por favor a Chile, necesitamos la Biblia en nuestro país, necesitamos que sean enseñados los niños. Y Thompson, ¿qué fue lo que hizo? Fue invitado en el año 1820 y en 1821 él llegó a Chile trayendo una gran cantidad de Biblias, muchas Biblias. Algunas generalmente eran Nuevos Testamentos para regalar y Biblias para vender. Y sabes que no podía ser de otra manera, pues no hay independencia completa si el mensaje libertador de la Biblia no se manifiesta, no se hace presente, no se hace efectivo en las vidas de los ciudadanos de un país. Todo hace pensar que don Bernardo Higgins así lo entendió y por ello este señor no pidió permiso para entrar. Él dijo: venga por favor y tráiganos la Biblia a Chile. Y por ello no tardó Bernardo Higgins en entregar la Biblia al pueblo, el libro de la libertad completa. En la Biblia encontramos al Hijo de Dios dándonos una libertad plena que supera cualquier libertad física que pudiéramos alcanzar por la razón o la fuerza. De aquí se derivan tantas cosas, hermanos, tan largo y extendido podría ser este mensaje. ¿Por qué cree usted que don Bernardo Higgins tuvo tantos enemigos en Chile? Finalmente tuvo que vivir una importante parte de su vida, incluyendo su muerte, en la nación hermana de Perú. ¿Por qué? Hermanos, sus problemas no fueron solo con parte de la nobleza, no fue incluso con un enfrentamiento con algunos próceres. Es evidente, y hay mucho antecedente en este sentido, que él fue perseguido por la iglesia dominante. ¿Por qué? Porque trajo la Biblia. Diego Thompson tuvo muchos problemas con la iglesia dominante. Ese es otro capítulo, otro tema. Don Bernardo Higgins desafió abiertamente a la iglesia dominante, no solo con la introducción de la Biblia, sino con el hecho de que la Biblia fuera parte de la educación del pueblo. ¿Por qué lo digo? Diego Thompson, o James Thompson,
en inglés, sabes que James se traduce como Jaime, se traduce como Jacobo, se traduce como Diego, tiene muchas traducciones James. Así que es James Thompson en inglés. Establecía lo que se conocía como escuelas lancasterianas, por un señor Lancaster que las creó, las desarrolló. Un sistema de enseñanza muy complejo, muy interesante y que permitía la alfabetización del pueblo, cosa muy importante. Pero habían dos características. La educación lancasteriana implicaba que los alumnos que aprendían más enseñaban a los que sabían menos. Era un sistema bien interesante de autoeducación. Pero lo más importante, lo vital, es que el libro de lectura era la Biblia. Eso era lo importante. Entonces, imagínate, se estaba enseñando a leer al pueblo. ¿Y qué? La Biblia. Horror de horrores para la iglesia institucionalizada. Mucha persecución. ¿Para qué decir la que sufrió Diego Thompson? Y la que sufrió Higgins después. Bueno, ahí están. Esas partes nunca se hablan. Y normalmente, y menos en los nuevos libros de historia, que son basura. Lo digo así porque he leído tergiversando, simplemente dando una historia entretenida, escabrosa, para que sea atractiva y cambiando totalmente los conceptos fundamentales y reales de la historia. La historia está basada en hechos reales. Hoy día está escribiéndose en función de pasiones políticas y otras cosas que nada tienen que ver con la auténtica historia. La historia ha dejado de ser una ciencia. Se habla de ciencias históricas, pero cuando se transforma en lo que se ha transformado ahora ya sale del campo de la ciencia histórica. Bueno, Diego Thompson, y eso es muy interesante, no solo realiza esta fructífica labor en Chile, sino que con don Bernardo Higgins establecen una relación amistosa muy fuerte. Estrechan lazos. Y el Bernardo Higgins, y este es un dato ciertísimo, pero que tampoco vas a encontrar en ningún libro de historia normal, le otorgó algo que era un privilegio, pero cumbre en aquel momento, porque recién se podía otorgar ciudadanía chilena, porque recién Chile estaba en manos, era independiente, y le otorgó la ciudadanía chilena a Diego Thompson, ni más ni menos. Es algo muy, muy, muy interesante que habla justamente de la estrecha relación, de la confianza entre ellos. Y hermanos queridos, esto no se detuvo allí, no se detuvo allí. San Martín, al poco tiempo de ver la experiencia que se había tenido en Chile, llamó a Diego Thompson, lo invitó a ir a Perú. Y en Perú Diego Thompson realizó otra labor similar creando escuelas lancasterianas. Los líderes, los que lideraron a Chile, eran todos de una línea muy diferente a la iglesia dominante realmente. Y pudo seguir realizando. Incluso, no solo eso, sino que Simón Bolívar simpatizó muchísimo con Diego Thompson también, y el trabajo que hacía. Y fue estimulado por los líderes de la patria, porque ellos entendían que la libertad no solo era externa, sino que tenía que ser también interna. Una libertad completa tenía que ser interna y externa. Bien, y hermanos queridos, damos gracias a Dios, no solo por eso, por la independencia de Chile, sino por todo lo que ella implicó para el alma de los chilenos. Damos gracias por la valiente decisión de don Bernardo Higgins de entregar el libro de las palabras eternas al pueblo de Chile, de ser esa su pasión. Agradecemos a San Martín porque lo hizo también en otros países y a cada uno de estos grandes hombres, y no solo ellos, podríamos seguir extendiéndonos en este tema. Y es que en la Biblia encontramos la llave que abre las puertas y candados de todas las ataduras que el hombre tiene y a las que las independencias nacionales no alcanzan. Las independencias nacionales no alcanzan a liberar, a abrir una serie de candados internos que poseemos todos los seres humanos. Solo nos puede dar una libertad externa, física, de alguna manera que permita expandir el pensamiento, pero aún ahí llegamos a límites. En la Biblia encontramos al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, dándonos una libertad
plena que supera cualquier libertad física que pudiéramos alcanzar. Leíamos en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está la verdadera libertad, la libertad eterna, la libertad que trasciende lo físico y trasciende el tiempo, la libertad del alma. En el Señor, en el sacrificio del Señor Jesucristo, y esto es lo que lo explica, ese sacrificio en la cruz del Calvario es donde se otorga la llave de la plena libertad. La plena libertad. Muchas veces predicamos un poquito a medias, y claro, porque no siempre se puede predicar un mensaje tan completo y cubrir todos los aspectos de la salvación, pero hablamos solamente de la salvación del infierno. Pero es más, en la cruz del Calvario, al recibir a Cristo como tu Salvador, estás recibiendo una llave que abre puertas, muchas puertas, y una de esas puertas es la puerta al cielo. Esa puerta que impedía el paso, esa cerradura decía, no se puede pasar, no lo intente siquiera. Es imposible abrir esa puerta para usted, la puerta de la salvación, la puerta que te permite llegar a las esferas celestiales. Esa puerta que dejaba entrar al cielo, o recordando el tabernáculo, recordando el templo en la tierra, ese símbolo del cielo que estaba allí en el tabernáculo y luego en el templo, que era el lugar santísimo. La entrada al lugar santísimo estaba prohibida, no podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, sin entrar en mucho detalle, dice así: así que, hermanos, dice el autor de los Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mira, qué llave más maravillosa, donde no podía entrar nadie. Por eso la salvación estaba limitada para todo ser humano, y a lo más estaba permitida por un tiempo muy corto, un año, pero ese año también estaba condicionado a que un día se rompiera el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Bueno, queridos hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, dicen las Escrituras algo que es desgarrador, algo que es fantástico, algo que es sublime, algo que si lo leemos, realmente siempre nos vamos a quedar cortos en nuestra lectura. Dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió, y se rompió desde el cielo hacia la tierra. Ese es nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Con su muerte abre el velo y permite la entrada al lugar santísimo. Por fin está abierto el lugar al cielo, y esa libertad para entrar al cielo no te la da ningún libertador terrenal. Solamente la puede dar el libertador celestial. Solamente te la puede dar el Señor Jesucristo. ¿Has aprovechado esa libertad, hermanos? Quizás hemos aprovechado la libertad que tenemos de viajar de un lugar a otro. Antiguamente tenías que pedir permiso. Si iba, pongámosle, a Talca, tenía que ir y declarar, voy a viajar a Talca. Así era en los tiempos de la formación de nuestra nación. Todo tenía que ser controlado. Bueno, ahora no necesitas ningún tipo de permiso para eso. Pero esa libertad es muy limitada comparada con la libertad que te da el Señor. Te permite ir de la tierra al cielo. Es maravilloso. Un día vamos a estar físicamente allá. Hoy día podemos entrar a través de la oración, por ejemplo. Ya podemos entrar. Eso es libertad. Y esa libertad no te la da ningún libertador de la tierra humano. Se la da solamente nuestro Señor Jesucristo. Así que en el Señor Jesucristo tenemos libertad para entrar al cielo, viéndolo simbólicamente, al lugar santísimo. Nadie puede decir que es libre si no puede declarar pública y libremente que tiene libre entrada al lugar santísimo, es decir, al cielo. El autor de la epístola a los Hebreos declara que hoy, 21 de septiembre del 2025, hay entrada al cielo por la sangre de Jesucristo. Recibes a Cristo como tu Salvador, y Él dice, hecho está, consumado es. Aunque tengas el doble de libertades civiles, libertades económicas, libertades relacionadas con la salud,
cómo amarra la salud, ¿no? Cuando falta. Libertades intelectuales, libertades de expresión, etcétera. Pero no has adquirido la libertad de entrar al lugar santísimo, simplemente no eres libre. Aunque tengas acceso a los salones más grandes para exponer tus ideas, pero no eres libre. ¿Cómo se ufanan las personas de su libertad, de su verborrea, de su capacidad de llegar a la gente, de tocar corazones, de emocionar, de cambiar opiniones, etcétera? Pero no son libres, porque la pregunta es, ¿tienes acceso al lugar santísimo? Sí hay acceso, pero ¿lo has tomado para ti? Porque una cosa es que una puerta esté libre y otra es que tengas derecho a atravesarla. Nuestro Señor abrió esa puerta y ahora espera que cada uno de nosotros acuda a Él para recibir el derecho de atravesar esa puerta. ¡Qué maravilloso! Si no has adquirido esta libertad todavía, no eres libre, pero puedes hacerlo incluso hoy día. Si es cosa de hablar con el Señor. Tus libertades, si no tienes esta libertad, solo te servirán durante un tiempo muy limitado y para cosas limitadas. Notemos que ni en este lugar ni en ningún otro de las Escrituras se menciona otra llave para entrar al cielo. Es decir, hay ciertos argumentos que a veces nacen espontáneamente en nuestro corazón o que francamente son predicados desde algunos púlpitos, pero ni tu bondad, ni tus sacrificios, ni tu buena voluntad, ni tu sinceridad, ni tu simpatía, ni atributo alguno te puede ayudar. Solo la sangre de Jesucristo y esa sangre aplicada a tu vida. Así es. No, pero es que el Señor entenderá mi sinceridad. No, pero es que el Señor entenderá que yo no conocía. No, la ignorancia no es pretexto. Has ido a Jesucristo entendiendo que Él es tu único Salvador, el único por el cual puedes entrar al lugar santísimo. Como consecuencia de la primera cerradura ahora abierta, si ya has arreglado este tema tan importante, que es el tema primordial en la vida. Mire, yo no daría un paso más en mi vida si no tuviera arreglado esta situación. Esto es lo más importante en la vida. ¿Qué pasa con mi futuro? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Está conectada al cielo? Como consecuencia de esta primera cerradura abierta, luego se abren otras, a la cual a veces es difícil adaptarse, porque a la libertad hay que adaptarse cuando estamos y hemos nacido especialmente no libres. Cuando recibes la libertad, como que algo raro te pasa. ¿Qué me está pasando? Es que eres libre ahora. Pero hay otras cerraduras, como decía, se trata de las cerraduras que tenían atada nuestra conciencia. Así es, una de las cerraduras que abrió la llave de la cruz, que abre automáticamente cuando abres esa cerradura que te permite la libre entrada al cielo. Hay otro candado que se abre también. Es el candado que tenía atada nuestra conciencia. Y para ver este tema, lo vamos a ver desde el Salmo 62.1. El Salmo 62.1 es uno de los que nos ayuda a entender un poquitito esto. Y es un salmo de David que dice lo siguiente: en Dios solamente. Esto es exclusivista absolutamente. En Dios solamente, o solamente en Dios, está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Es fuerte lo que dice acá, pero es maravilloso. La conciencia de todo ser humano que no ha atravesado la puerta abierta de la salvación le dice algo, un susurro que a veces casi no se escucha, pero que hace de las suyas en nuestro interior. Y el susurro dice: tú y Dios no están en paz. No, pero yo tengo paz, yo no hago nada mal contra Dios, yo no estoy contra Dios, yo amo a Dios. Tú y Dios no están en paz, y te lo sigue diciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Tú estás pecando, ofendiendo a Dios con cada minuto que vives.
Y algo te lo dice, y algo te da una certeza de que hay algo falta. Tu conciencia acusa. Y si no acusa, estamos muy mal. Porque justamente lo que nos lleva a la salvación es esa acusación. Porque no puedes ser salvo si no entiendes que estás perdido. Por lo tanto, esto es algo muy importante. Muy importante. Este susurro es el que muchas veces nos lleva a buscar formas de ser más buenos. Pero entonces, ¿qué hago? Nos lleva a buscar formas de sacrificio para agradar a Dios. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Y lo vemos en grandes hombres de Dios que antes de conocer, antes de entender que la salvación está solo en Dios, buscaron e hicieron cosas increíbles buscando la salvación. Pero estos sacrificios solo intentan acallar la voz, a veces inaudible, de la conciencia, la voz interior acusadora que dice que las cosas no andan bien con el cielo. Y esto lo entiende desde el teólogo más erudito hasta el más simple y sencillo de los hombres. Y es lo que da, lo que fortalece, lo que forma todos los sistemas sacrificiales de todos los seres humanos, por equivocados que estén. El ser humano entiende, se da cuenta de alguna manera, no sin tener mucha razón de ello, pero se da cuenta de que hay un problema con Dios. ¿Y cómo los trata de acallar? Sabe que eso se tiene que acallar con sangre. ¿Por qué sabe esas cosas? Porque son la base de la salvación. Hay un conocimiento que está en el ser humano, que está allí intrínsecamente desde es innato, y no sabe. Y por eso es que cuando Cortés llegó a estas tierras, a las tierras de América, y cuando Colón llegó, y bueno, todos los conquistadores que llegaron vieron que había muchos sacrificios, sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque todos entendían de que hay un problema con Dios, aunque no entendían bien quién era Dios incluso. Y eso se tenía que solucionar con sangre, claro, no entendían que no era la sangre de su prójimo la que tenían que derramar, sino la sangre de Cristo, la única que puede salvar. Pero ese conocimiento está en la conciencia, hoy día se usa mucho el término, la conciencia colectiva de los seres humanos. Algunos toman la actitud ante esta voz interior, ante esta acusación interior, y es la negación. Pues si no hay Dios. Y se mienten a sí mismos. No hay manera de llegar a saber si hay o no hay. Esos son los agnósticos. Otra forma de automentira. Como si negando un tumor, el mismo va a desaparecer. No, si este tumor no existe. No, si este examen médico es solamente imaginación, es parte de la Matrix. Y no. Hoy día han creado nuevas invenciones para esto. Y es para tratar de negar las cosas que son innegables, esa acusación interior. Otros dicen, buscaré una iglesia donde no me sienta acusado. Creen que es la iglesia la que acusa. Esta es una forma de autoengaño que requiere de mucha irracionalidad. Esa persona no busca la verdad, busca una supuesta verdad que le acomode. Mucha gente anda buscando la verdad que me acomoda. Aquí predica justo lo que yo quería escuchar, aquí me quedo. No, esa no es la idea. Yo tengo que escuchar la voz de Dios. Me incomode o me acomode. Mira, volviendo a nuestro modelo tomado de la medicina, es como si dijera, si dieran un diagnóstico, el cual es respaldado por una junta de los mejores médicos, y tú insistes en buscar al curandero charlatán que te dice, no se preocupe, yo conozco una hierbita que lo cura todo. Eso es autoengaño. Pero cuando tomas para ti la primera llave, esa que te abre, que es Jesucristo mismo, crucificado, que te abre las puertas del cielo, entonces todo cambia. Y puedes decir, por fin, en Dios solamente está callada mi alma. Puedes decir, lo probé todo, sacrificios, mandas, pagos, probé todas las religiones, pero ni una cayó mi alma, ni una. Porque el tema no está, la solución no está en las religiones, sino en un contacto directo con Dios. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y con la salvación
esa conciencia es acallada. Ya no hay problema. Se terminó la voz interior que te acusa, que te acusa. Ahora no. Silencio. Todo lo contrario. Ahora hay paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya cambió todo, cambió todo. Antes de que Cristo nos librara, nuestra conciencia estaba atada a la culpa que todo ser humano trae como herencia. Y si no la traes, estás mal, porque tienes que sentir culpa para poder ser salvo. No basta con decir, ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué tengo que cargar con culpa alguna? Por la culpa de mis padres, por la culpa de Adán. A pesar de ello, la culpa está y te persigue. Cristo libera de las ataduras que la conciencia trae de las tradiciones y prácticas que heredamos o bien nos han sido incluidas durante nuestra vida. Cuán claras son esas palabras de Hebreos 9:14, nuevamente aludiendo a Hebreos. Cuanto más la sangre de Cristo, dice el autor, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:9, haciendo alusión al tema de otra manera, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era para justamente liberar a la conciencia de la culpa del pecado y presentarse ante Dios como limpio. Pero Hebreos 10:22 dice algo maravilloso. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, ya no como tratando una vez más, ahora con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. ¡Qué maravilla! El Señor quita totalmente la culpa. Ya sé que estoy bien con mi Dios, como dice un himno, estoy bien, por eso es tan hermoso ese himno. La persona entendió tan claramente lo que era estar bien con Dios, que implicaba no solamente la salvación eterna, no solamente esquivar un infierno terrible, no solamente, aunque decir solamente es raro, pero no solamente tener acceso al cielo, sino que además tener una conciencia libre de pecado. Qué maravilla es esa libertad que lleva a la locura a muchas personas, que lleva al suicidio, que lleva el Señor libra. Qué linda esa libertad. Segunda libertad. Otra de las cerraduras que abrió la llave de la cruz fue la del candado que tenía por nombre opresión. Ese candado nos mantenía cautivos de diversas fuerzas que nos quitaban felicidad, nos quitaban vida, nos quitaban salud. Y estoy hablando más allá de lo que ya he conversado. Fíjate qué interesante, en Lucas 4:18, el Señor Jesús lee una porción de Isaías y está manifestando lo que ahí estaba escrito. Manifiesta y les hace entender a todos que lo que ahí está escrito se refería a Él, el Señor Jesucristo. Por eso que después de leer esta porción trataron de matarlo. Y lo que lee el Señor Jesucristo referente a sí mismo es: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas opresiones hay? Con cuántas opresiones llegamos ante el Señor? Y esta también es consecuencia de la primera libertad. Somos libres. Y a veces nos quedamos cortos con eso. ¿Libres de qué? Mira, libres no solamente de un pasaje de ida sin retorno al infierno, sino que esto implica libres de la ira de Dios. Si todo ser humano, mientras tenga pecado en su corazón, tiene la ira de Dios sobre sí. Y somos libres en Cristo de la ira de Dios porque Cristo llevó toda la ira que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, y ahora hay libertad para acercarnos a Dios.
Somos libres de la condenación eterna, que es con lo que más asociamos el tema. Pero también somos libres de las pasiones condenables. Somos libres de sentimientos antinaturales. Somos libres de vicios. Somos libres de una vida vacía. La libertad es muy completa, muy amplia, la que nos da Dios cuando le recibimos a su Hijo como nuestro Salvador. Ese primer candado se abre, inmediatamente empiezan a abrir otros candados maravillosos. Ahora bien, hay libertades que son recibidas y aplicadas de inmediato. Pues de inmediato somos libres de la ira de Dios, somos libres de la condena eterna, nuestra conciencia es libre de culpa. La puerta se ha abierto y ya nada puede hacer que se cierre. Nada puede hacer que se cierre. Y lo digo enfáticamente porque muchos dicen, ¿y si pierdo la salvación? No. Ese es un gran tema y demasiado respaldado por las Escrituras. La salvación no se puede perder. También somos libres de toda posesión espiritual y de ataduras viciosas. Un cristiano puede estar poseído por un demonio porque está el Espíritu Santo morando en ti. ¿Tú crees que el Espíritu Santo se va a sentar en el mismo living con el demonio al lado? Por favor, es ridículo. No, justamente el Espíritu viene a llenar el corazón y a sacar toda inmundicia de ahí. El Señor, acuérdense que nuestro corazón es comprado y hecho de nuevo por el Señor, y en ese corazón nuevo no puede morar un espíritu inmundo, no puede morar Satanás, menos, nadie, más que el Espíritu Santo. El problema es que nosotros muchas veces atamos mucho al Espíritu Santo para que pueda actuar en nuestra vida. Pero bien, también somos libres, como decía, de muchas otras cosas. Sin embargo, aunque estas libertades son un hecho, muchas veces nos cuesta acostumbrarnos a esa libertad. Darnos cuenta de que sí, no es teoría, en realidad somos libres. En ocasiones las personas no asumen su libertad, no practican su libertad. Pareciera que es un asunto teórico. Pero no es así. La libertad está, somos nosotros los que tenemos que ponerla ahora en práctica con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda de la oración. Es decir, tienes que practicar tu libertad. La puerta de la cárcel está abierta y nadie la va a cerrar para ti, pero eres tú el que debe pararse y salir de una vez por todas de la cárcel. A veces dices, pues estoy tan cómodo aquí. Toda mi vida he vivido aquí, toda mi vida he tenido este vicio, y ya no, ¿y para qué me pides que lo deje ahora? Porque puedes hacerlo, tienes libertad, puedes hacerlo. Muchas veces pareciera que no tiene sentido haber sido liberado. Tener la puerta abierta de par en par sin posibilidad de que vuelva a cerrarse y no moverte de tu lugar, qué raro, qué tremendo, pero pasa mucho. Lo que sucede es que hay personas que en esta etapa de su libertad prefieren seguir presas, prefieren no ejercer su libertad. Y ese es el gran tema del cristiano. El cristiano tiene que ir aprendiendo a ejercer su libertad. Es como si durante muchísimo tiempo, toda tu vida, hubieras vivido en la miseria y de repente recibes una fortuna y tienes la libertad para dejar esa miseria. Pero el problema es que ya todavía tienes mente de miseria y sigues viviendo a pesar de tener todo el dinero del mundo como si fueras miserable. Pero no. Aprendamos a vivir nuestra libertad en el Señor. Aunque parezca ridículo, algunos cristianos mantienen vicios, cosas ofensivas a los ojos de Dios y dicen no poder sobreponerse a ellos, pero la realidad es que potencialmente ya están libres de ellos. Ahora tienes que dejarlos simplemente. Esas cosas sucias, esas prácticas muchas veces se mantienen por falta de fe, por carnalidad, por razones sociales, por flojera, por costumbre, etc. Es el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, que no quiere deshacerse de ellas. Pero indirectamente le echa la culpa a Dios de su debilidad. Y dice, pero bueno, si Dios no me ayuda, si Dios lo permite, si Dios lo quiere, si Dios no... Oye, tú tienes que hacer cosas. Esfuérzate y sé valiente. Es un término bíblico. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate. Y tantos términos en la Biblia que te hablan de los pasos que tienes que dar para ejercer tu libertad.
Hermanos, hay tantas supersticiones que mantienen atada a la persona aún después de la conversión. Es ridículo, pero así es. Esas personas son convertidas, pero todavía le inquietan si se le cruza un gato negro en el camino. Le inquieta si derrama sal y empieza a derramar sal por el hombro para contravenir el tema. Le preocupa compartir un proyecto, por ejemplo, porque piensa que si lo dice, entonces no resultará. Eso son supersticiones y falta de libertad, aunque parezca increíble. Guardar $1 en la billetera para que atraiga más dinero. Oiga, ¿cuántos cristianos lo están haciendo hoy día mismo? Mantener la imagen de un santo, pues me lo regaló mi madre y bueno, y hay algo. Y tratan de justificar por si acaso, por así decirlo. Mantener un hilo rojo, poner cosas a un bebé para librarlo del mal de ojo. Ay, no hacer negocios en martes 13 y menos todavía un viernes 13. Peor. Poner una planta de ruda junto a la caja del negocio o a la entrada de la casa. Portar un Nuevo Testamento para protección, porque eso es superstición. No es cristianismo. Es superstición. Ese temor que todavía queda es porque no estás haciendo uso de toda tu libertad. Deshácete hoy día mismo esas cosas. Sé que quedan. Estoy seguro que entre los presentes tenemos muchas de estas cosas todavía, porque las he visto muchas veces. Debemos entender que las supersticiones constituyen ataduras. Ese es el primer paso para deshacerse de ellas, reconocerlas y deshacerse. Nuestra vida, salud y futuro no depende de las supersticiones o de lo que decía mi abuelito, decía mi abuelita, del secreto de la familia, de todas esas cosas que suelen usarse tanto en nuestra sociedad. Nuestra vida está anclada, hermanos, en Cristo. Él es el dueño de nuestro futuro. Limpiémonos, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne. No solamente dice que limpiémonos del pecado, sino que es más sutil, de toda contaminación, lo que contamina, esas cosas que ni siquiera se ven. Los microbios contaminan, los virus contaminan. Contaminación de carne y de espíritu. El contacto o el haber tenido en el pasado contacto con espíritus a veces siguen contaminando. Y luego dice, perfeccionando la santidad. Y eso es una tarea en la que estamos, hermanos queridos. Perfecciona, por favor, la santidad en el temor de Dios. Así lo dice 2 Corintios 7:1. Sí, muchas cosas quedan todavía, están contaminándonos y siguen contaminándonos, pero perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. La santidad es algo activo que se va perfeccionando con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda de la oración, con la ayuda de la comunión de los hermanos, con la ayuda del trabajo que Dios te ha asignado en tu iglesia. Hermanos, aun cuando hemos conmemorado lo que más tarde se transformó en la completa independencia de la nación y con ello la libertad para decidir sobre nuestro destino, la pregunta del día es, ¿cuán libre soy realmente? ¿Soy libre de la triple libertad que solo Cristo puede otorgar? ¿Soy ya libre para entrar al cielo o todavía estoy luchando por ello? ¿Es mi conciencia totalmente libre de culpa? ¿Todavía te está culpando de cosas que Cristo te dice? Pues si yo ya pagué por eso, ¿por qué te sigues culpando? ¿Puedo declarar que soy libre de toda opresión esclavizadora? Si así no fuese, entonces que sea, porque podemos ser libres. Así que si el Hijo, nos leía hermano Rodrigo en la lectura de Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare seréis, y esta es la idea de verdaderamente libres, no solamente libres, está por medio del término verdaderamente libres, y el Señor quiere ver a sus hijos verdaderamente libres, completamente libres, no atados a pecados, como leíamos al principio. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermanos, la libertad implica estar, aunque parezca una situación contradictoria, pero la libertad está en relación directa a qué tan atados estemos a Cristo. Pero es maravilloso, maravilloso, maravilloso estar atado a Cristo.
Solo ahí conocerás la verdadera y máxima libertad a la que un ser humano pueda optar en toda su existencia. Obviamente que luego, en la glorificación, cuando seamos glorificados por la misma sangre de Cristo, gozaremos aún más de la libertad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por vivir en una nación libre, Señor, y queremos interceder como iglesia para que esta nación siga siendo libre, Padre Celestial. Señor, manténla libre de tantas ataduras con que el adversario quiere atarla, Señor, de muchas maneras. Por favor, Señor, líbranos también de aquellas cosas que han atado últimamente a esta nación y dale esa libertad que tú tienes para ella. Y te pedimos como personas, como tus hijos, Padre Celestial, tú nos libraste de la condenación eterna, nos libraste de la ira de Dios, nos libraste, Señor, de muchas cosas, de una conciencia acusadora. Gracias, Padre Celestial. Pero ahora te queremos pedir que sigas librando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, de todas aquellas cosas que aún permanecen atadas a esa vieja vida. Gracias, Padre, porque en tu poder sé que lo haremos, que lo harás, que lo lograremos, porque eres tú el que da la victoria. En el nombre de Jesús. Amén.